Esta banda llevó a cabo algunos de los robos más sofisticados en la historia estadounidense, robando millones de los vecindarios más adinerados mientras usaban dispositivos de alta tecnología y precisión militar que dejaba a la policía persiguiendo sombras. Conocidos como la banda James Bond, convirtieron el robo en una operación de alto riesgo, burlando las alarmas, desapareciendo sin dejar rastro y dejando a las víctimas atónitas. Pero a mediados de los años 90, después de años de robos impecables, su suerte se acabó. Un solo error llevó a los investigadores hasta su puerta, desencadenando una serie de eventos que llevaría su reinado del terror a un final dramático. Esta es la verdadera historia del ascenso y caída de la banda de ladrones más escurridiza en la historia estadounidense. La historia de la banda James Bond comienza a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando algunos de los suburbios más ricos alrededor de Nueva York y Nueva Jersey se convirtieron en su territorio de caza. Estos no eran robos al azar. La banda se dirigía a personas conocidas por sus mansiones y estilos de vida lujosos. Se dirigían a lugares donde los sistemas de alarma y las puertas cerradas daban a los propietarios una falsa sensación de seguridad. Curiosamente, después de un tiempo, la mayoría de la gente se mudaba a los suburbios para escapar del crimen de la ciudad. Sin embargo, la banda James Bond no les daría un respiro y convirtió esas comunidades tranquilas en su patio de juegos. Los propietarios estaban conmocionados. Los ladrones estaban burlando sus alarmas de última generación y se iban con dinero en efectivo, joyas y objetos de valor, todo sin dejar rastro. La policía estaba desconcertada y durante años parecía que nadie podía detenerlos. Mary Ann Hever había vivido en el condado de Bergen, Nueva Jersey durante años, disfrutando de la paz y seguridad de su vecindario suburbano. Pero esa calma se vio destruida una tarde de diciembre de 1992. Mientras entraba en su camino de entrada, notó que algo no estaba bien. Su puerta principal estaba abierta y había coches de policía con oficiales completamente armados apostados fuera de su casa. Estaba atónita. Se me cayó el alma a los pies, dijo Marion más tarde. Vi a los oficiales con sus armas y pensé, ¿qué está pasando en mi casa? Desafortunadamente, su hogar se había convertido en una escena del crimen. La policía registró rápidamente la casa, pero los ladrones ya se habían ido. Lo que dejaron atrás fue un rastro de caos. Marion recorrió su casa, escoltada por oficiales, y vio cajones arrancados, muebles volcados y sus pertenencias esparcidas por todas partes. En su dormitorio, donde guardaba sus objetos de valor, los ladrones habían sido minuciosos, llevándose anillos de oro, pulseras de plata y un collar de perlas por un valor total de $4,000. Afuera, la policía trajo una unidad K9, esperando rastrear a los criminales. El perro condujo a los oficiales hasta un gran abeto cerca de la casa de Mary Ann, ladrando hacia las ramas. Los investigadores creían que los ladrones podrían haber estado escondidos allí antes, vigilando la propiedad para asegurarse de que no hubiera nadie en casa antes de entrar. Este detalle dejó a Marion aún más inquieta. «Estaban vigilando mi casa», dijo. Desafortunadamente, la historia de Marion no era única. Robos similares estaban ocurriendo por todo el condado de Bergen y más allá, pero los perpetradores no dejaban huellas dactilares, ni señales de entrada forzada que no pudieran explicarse, ni pistas sólidas. Para las víctimas, parecía que estaban lidiando con fantasmas. Para la policía, estaba claro, estaban lidiando con profesionales. Ahora, la banda James Bond se ganó su nombre no solo por su audacia, sino por su planificación meticulosa y la ingeniosidad de sus métodos. No eran ladrones impulsivos de robo y huida, eran expertos que trataban el robo como un oficio, refinando su enfoque con cada atraco.
sus operaciones siempre comenzaban con el reconocimiento. La banda se dirigía a vecindarios afluentes, lugares donde los coches caros y los jardines cuidados señalaban riqueza dentro de las casas. Usando vehículos de alta gama como BMW que se mezclaban con estas comunidades ricas, conducían por las calles, identificando posibles objetivos. Buscaban casas con señales reveladoras, actividad mínima, indicaciones de objetos de valor y, en algunos casos, patrones en las rutinas de los propietarios. Una vez que elegían un objetivo, la banda actuaba con precisión militar. A menudo colocaban un vigía cerca de la casa, a veces escondido detrás de árboles o arbustos, para asegurarse de que no hubiera nadie en casa y vigilar la presencia de policía o vecinos. Incluso tocaban el timbre como comprobación final. Si alguien respondía, simplemente inventaban una excusa, como pedir direcciones, y seguían adelante. Cuando el camino estaba despejado, atacaban. La banda era hábil en burlar sistemas de alarma, a menudo arrancando paneles de alarma o cortando cables para evitar que el sistema se activara. Trabajaban rápida y metódicamente, centrándose en el dormitorio principal, donde la mayoría de la gente guardaba sus objetos de valor. Joyas, dinero en efectivo y electrónicos de alta gama eran sus objetivos principales. En muchos casos, incluso abrían cajas fuertes, una clara indicación de su experiencia. Su BMW lleno de dispositivos jugó un papel crítico en su éxito, equipado con dispositivos como luces halógenas para cegar a la policía perseguidora, dispensadores de aceite para hacer las carreteras resbaladizas y compartimentos ocultos para esconder bienes robados. El coche era tanto un vehículo de escape como una herramienta de engaño. La matrícula estaba diseñada para voltearse con solo presionar un botón, haciendo casi imposible que la policía los rastreara. El tiempo lo era todo para estos tipos también. La banda solía entrar y salir de una casa en menos de 5 minutos. Para cuando una compañía de alarmas notificaba a la policía, ya estaban acelerando lejos. Durante el atraco, un miembro monitoreaba un escáner de policía para advertir de oficiales que se acercaran, mientras otro se quedaba en el coche, listo para llevarlos a un lugar seguro. Esta eficiencia los hacía escurridizos. Podían atacar múltiples casas en un solo día, a menudo saltando entre condados e incluso estados para evitar crear patrones detectables. Este movimiento constante hacía difícil que la policía conectara los puntos y los identificara como un solo grupo organizado. Pero lo que verdaderamente distinguía a la banda James Bond era su disciplina. Evitaban las drogas, que creían podían nublar su juicio, y operaban con un estricto código de secreto. Cada aspecto de sus operaciones, desde los dispositivos hasta su sincronización, estaba diseñado para mantenerlos por delante de la ley. Ahora, un dato curioso sobre la banda James Bond era que todos crecieron juntos, perfeccionando sus habilidades en un mundo donde la disciplina, la confianza y la precisión lo eran todo. Su líder, Terrence Lawton, era el cerebro detrás de sus operaciones, apoyado por un equipo pequeño, pero capaz de asociados de toda la vida. Terrence Lawton no era solo el líder, era el cerebro detrás de los meticulosos atracos de la banda. Un hábil detallista de automóviles, Lawton dirigía un negocio legítimo de personalización de coches, que se convirtió en la cobertura perfecta para sus actividades ilegales. Su taller no era solo un lugar para restaurar coches, era un taller donde Lawton transformaba vehículos en máquinas del crimen. Su BMW de escape personalizado, cargado con compartimentos ocultos y dispositivos estilo James Bond, era un ejemplo principal de su ingenio. Pero los talentos de Lawton se extendían mucho más allá de los coches. Era un estratega natural conocido por su enfoque metódico para planificar robos. Estudiaba sistemas de alarma, rutas de escape e incluso la psicología de sus víctimas,
asegurándose de que cada atraco se ejecutara con precisión. La disciplina de Lawton era inigualable. Él comenzó el mantra de evitar las drogas en la banda, que otros miembros también siguieron. Lawton era muy enfocado y mantenía un nivel de profesionalismo que lo distinguía de los criminales típicos. Luego está Bruce. Bruce Anderson, conocido como Cap, era la mano derecha de Lawton. Jugó un papel clave en coordinar los movimientos de la banda y asegurar que sus operaciones funcionaran sin problemas. Como Lawton, Anderson tenía una mentalidad disciplinada y un profundo entendimiento de la mecánica del robo. A menudo era él quien exploraba vecindarios e identificaba objetivos, usando su ojo agudo para detectar vulnerabilidades en las casas. La lealtad de Anderson hacia Lawton era inquebrantable. Juntos, desarrollaron las técnicas y estrategias que hicieron a la banda tan exitosa. Su fiabilidad lo convirtió en una parte esencial del equipo, y se le confiaban responsabilidades críticas durante sus atracos. David Kirkland, también conocido como Keith, era el miembro más silencioso pero muy eficiente de la banda. Se especializaba en entrar en casas y deshabilitar sistemas de alarma, una habilidad que lo hacía indispensable para el grupo. Kirkland era conocido por su comportamiento tranquilo, que lo ayudaba a mantener la compostura bajo presión. Su capacidad para trabajar rápida y metódicamente fue un factor clave en el éxito de la banda. El papel de Kirkland a menudo involucraba entrar a las casas primero, despejando el camino para los otros, y asegurándose de que pudieran agarrar objetos de valor sin activar alarmas. Su experiencia técnica en burlar sistemas de seguridad distinguía a la banda de criminales menos organizados. Por último, Walter Smith, apodado Dinmo, actuaba como vigilante y músculo de la banda. Mientras los otros se centraban en el robo en sí, Smith vigilaba los alrededores, observando la presencia de policía o visitantes inesperados. Posicionado estratégicamente cerca de la casa objetivo, mantenía comunicación constante con el equipo, advirtiéndoles de cualquier amenaza potencial. La presencia de Smith era una parte vital de sus operaciones. Su papel aseguraba la seguridad de la banda durante sus atracos y siempre estaba listo para intervenir si las cosas salían mal. A pesar de su perfil más bajo comparado con otros, Smith era un miembro crítico del equipo. En general, la banda James Bond se construyó sobre la confianza y la disciplina. Los miembros evitaban las trampas que a menudo llevaban a otros criminales a cometer errores, especialmente la traición. Tenían un código estricto: no drogas, no riesgos innecesarios y no hablar de más. Cada miembro tenía un papel específico que desempeñar y ejecutaban sus tareas con precisión casi militar. Lo que los hacía particularmente peligrosos era su historia compartida. Estos hombres se conocían desde la escuela secundaria, donde, según se informa, fueron mentoreados por ladrones mayores. Con el tiempo, desarrollaron un vínculo estrecho y una comprensión compartida de su oficio. Para cuando comenzaron su ola de crímenes, operaban como una máquina bien engrasada. Sin embargo, a pesar de su disciplina, la banda no estaba libre de defectos. Su creciente éxito alimentó sus egos, llevando al descuido. Comenzaron a alardear de sus hazañas en bares y restaurantes locales, usando joyas robadas e incluso haciendo que les fabricaran artículos personalizados con su botín. Este comportamiento eventualmente llamó la atención y dio a la policía algunas pistas para seguir. Además, su dependencia del liderazgo de Lawton los hacía vulnerables. Cuando el FBI comenzó a apuntar a Lawton, la fachada cuidadosamente mantenida de la banda comenzó a agrietarse. Para mediados de los años 90, la policía en Nueva Jersey y Nueva York estaba al límite de su paciencia. La banda James Bond había llevado a cabo con éxito cientos de robos con pérdidas estimadas en millones, haciendo que los crímenes no fueran solo financieramente devastadores, sino profundamente perturbadores para las comunidades afectadas.
Sin embargo, a pesar del creciente clamor por justicia, la banda permanecía escurridiza, escapándose por las grietas de las investigaciones locales y dejando a los departamentos de policía frustrados y avergonzados. Durante años, la banda explotó una debilidad crítica en la aplicación de la ley: los límites jurisdiccionales. Cometían robos en el condado de Bergen un día, luego atacaban en el condado de Monmouth al siguiente. A veces cruzaban a Connecticut o Nueva York, asegurándose de que ningún departamento de policía tuviera una imagen completa de sus operaciones. Lo que parecían incidentes aislados eran, de hecho, parte de una ola de crímenes bien coordinada. No fue hasta que los departamentos de policía comenzaron a compartir notas que los patrones comenzaron a emerger. Los informes de casas saqueadas, con sistemas de alarma burlados y joyas robadas, eran alarmantemente similares en todos los condados. El vehículo de escape descrito en un puñado de casos, un BMW con dispositivos peculiares, dio a los investigadores su primera pista real. Pero a pesar de reconocer el patrón, atrapar a la banda en el acto resultó casi imposible. Sus tácticas eran altamente disciplinadas. Antes de cada robo, la banda se limpiaba, un término que la policía usaba para describir sus elaboradas rutinas de contravigilancia. Viajaban en transporte público, tomaban rutas indirectas y pasaban horas conduciendo en círculos para asegurarse de que no los seguían. En una ocasión, la policía intentó seguir a un sospechoso miembro de la banda. El sospechoso pasó más de una hora serpenteando por autopistas, calles laterales y estacionamientos, haciendo repentinos giros en U y desvíos bruscos. Al final, el sospechoso desapareció, dejando a los oficiales con las manos vacías. Este nivel de vigilancia mantenía a la banda un paso por delante de las técnicas tradicionales de vigilancia. El BMW que la banda usaba también se convirtió en un símbolo de su audacia e ingenio. Equipado con dispositivos más propios de una película de espías que de una banda de ladrones, el coche estaba diseñado para evadir la captura. Pero la singularidad del coche también jugó en su contra. A medida que los robos continuaban y la descripción del BMW se hacía más conocida entre las fuerzas del orden, se volvió más fácil vincular ciertos crímenes con la banda James Bond. El coche, que una vez fue su mayor ventaja, se estaba convirtiendo en una responsabilidad. En un encuentro de alto riesgo, un coche patrulla en el condado de Bergen avistó al BMW alejándose a toda velocidad de una escena de robo. Los oficiales iniciaron la persecución, pero los trucos de la banda entraron en juego. Cuando el coche patrulla se acercó, las luces traseras del BMW destellaron, cegando temporalmente a los oficiales. Momentos después, el coche roció aceite en la carretera, haciendo que el vehículo patrulla patinara y perdiera el control. La banda escapó como lo había hecho muchas veces antes, pero esta persecución marcó un punto de inflexión. Las fuerzas del orden ahora estaban enfocadas en detener a la banda James Bond, reconociendo el peligro que representaban no solo para la propiedad, sino para la seguridad pública. Así que la policía local recurrió al FBI en busca de ayuda. Las actividades interestatales de la banda y sus métodos sofisticados los convirtieron en candidatos principales para una investigación federal. El FBI aportó recursos que los departamentos de policía locales no podían igualar, incluyendo técnicas avanzadas de vigilancia y acceso a bases de datos federales. Reconociendo la planificación meticulosa de la banda, el FBI decidió cambiar su enfoque. En lugar de intentar atrapar a la banda durante un robo, un enfoque que había fallado repetidamente, se centraron en sus operaciones de venta de mercancía robada. Las joyas robadas de los atracos de la banda se estaban vendiendo a través de las fronteras estatales, particularmente en el distrito de Diamantes de Nueva York, mientras las fuerzas del orden se acercaban. Recibieron un avance crítico.
Pistas de informantes. Varios individuos en el mundo criminal identificaron a Terrence Lawton y sus asociados como los cerebros detrás de los robos. Estos informantes proporcionaron detalles clave sobre las operaciones de la banda, incluyendo la ubicación de sus redes de venta y los roles que cada miembro desempeñaba. Un nombre destacó: Ron Luhrmann, un joyero en el distrito de diamantes de Manhattan que tenía una relación de larga data con la banda. Luhrmann no solo compraba joyas robadas, sino que proporcionaba apoyo financiero a la banda, incluyendo el pago de fianzas para miembros que eran brevemente detenidos. Así que el FBI comenzó a vigilar a Luhrmann, reuniendo evidencia que lo vinculaba con las actividades de la banda. Con la banda bajo vigilancia, el FBI y la policía local coordinaron sus esfuerzos como nunca antes. Rastrearon los movimientos de la banda, mapearon sus rutas de escape e identificaron ubicaciones clave conectadas con sus actividades. Poco a poco, las piezas iban encajando. Pero la banda no estaba disminuyendo el ritmo. Su creciente confianza los llevó a tomar riesgos más grandes, y su descuido se hizo evidente. Comenzaron a regresar a vecindarios que ya habían atacado y a alardear abiertamente de sus hazañas en bares. Estos lapsos de juicio proporcionaron a los investigadores las piezas finales de evidencia que necesitaban. Con esa pista crítica, los investigadores comenzaron a construir un caso bajo los estatutos federales RICO, que se dirigían al crimen organizado. Ahora tenían las herramientas legales que necesitaban para derribar a la banda. Pero quedaba una pregunta: ¿podrían capturar al cerebro, Terrence Lawton, y desmantelar toda la operación antes de que la banda atacara de nuevo? Bueno, después de años de frustración y cientos de robos, las fuerzas del orden finalmente encontraron una manera de romper la racha del James Bond Gang. El punto de inflexión no fue un dramático tiroteo o una atrevida operación encubierta. Fue la realización de que el talón de Aquiles de la banda yacía en su botín. Cada robo que cometían terminaba con el mismo paso: vender las joyas y objetos de valor robados por dinero en efectivo. El FBI y la policía local decidieron concentrar sus esfuerzos en este aspecto crítico de su operación. Esto los llevó de vuelta al distrito de diamantes de Nueva York nuevamente. En ese momento, el distrito de diamantes de Nueva York era un centro bullicioso de compradores y vendedores de joyas. Aquí, los artículos robados podían mezclarse fácilmente con mercancías legítimas, haciendo difícil rastrear sus orígenes. Habiendo identificado a Luhrmann anteriormente, continuaron investigándolo más allá de lo imaginable para ver cuánto podía quebrarse y divulgar información importante. Interesantemente, el FBI encontró más detalles que más tarde serían importantes en el eventual arresto del James Bond Gang. Primero, aparte del hecho de que Luhrmann también proporcionaba apoyo financiero para la banda, también descubrieron que tenía un apartamento separado en la ciudad, específicamente para reunirse con la banda y realizar transacciones lejos de miradas indiscretas. Este secretismo confirmó lo que los investigadores sospechaban. Luhrmann era una figura clave en las operaciones de la banda. Este elemento interestatal permitió al FBI invocar los estatutos federales RICO. El Estatuto de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión fue diseñado para desmantelar grupos del crimen organizado bajo RICO. Las actividades de la banda, incluyendo sus robos, operaciones de receptación y el uso de su BMW personalizado, podían ser procesadas como parte de una empresa criminal más grande en lugar de simplemente atraparlos con bienes robados, lo que solo resultaría en un cargo menor. Este enfoque dio a las fuerzas del orden una ventaja al centrarse en la criminalidad sistémica de la banda en lugar de actos individuales. Podían buscar penas más severas y construir un caso que implicara a cada miembro del grupo. Con Luhrmann bajo vigilancia, el FBI y la policía coordinaron una redada en su apartamento. Lo que encontraron fue condenatorio.
un alijo de joyas robadas por valor de más de $500,000. Entre los artículos había piezas que las víctimas de los robos del James Bond Gang pudieron identificar como propias. Este avance dio a las fuerzas del orden la evidencia que necesitaban para vincular directamente los crímenes de la banda con su red de receptación. La redada a Luhrmann no solo se trataba de recuperar bienes robados. También fue un movimiento estratégico para interrumpir las operaciones de la banda. Sin un receptador confiable para deshacerse de su botín, la capacidad de la banda para convertir los bienes robados en efectivo se vería severamente obstaculizada. Esta presión financiera haría más difícil que continuaran su ola de crímenes. Después de allanar el apartamento de Luhrmann, el FBI decidió arrestar a los miembros principales de la banda en una operación coordinada. La policía aprehendió a Bruce Anderson, David Kirkland y Walter Smith, acusándolos de múltiples cargos de robo y conspiración bajo los estatutos RICO. Sin embargo, el líder de la banda, Terrence Lawton, no se encontraba por ninguna parte. La ausencia de Lawton planteaba un desafío significativo, ya que, como cerebro, era el pegamento que mantenía unida a la banda, y su captura era crucial para desmantelar la operación por completo. Las fuerzas del orden creían que estaba al tanto de los arrestos y se había escondido. Pero incluso con Lawton prófugo, los arrestos de sus asociados asestaron un golpe significativo a la banda. Las habilidades de Lawton como estratega lo hacían difícil de rastrear. Sin embargo, los investigadores sabían que tenía una debilidad: su negocio de personalización de automóviles. El taller legítimo de Lawton había sido instrumental en la construcción del BMW modificado de la banda, y probablemente era un lugar en el que aún confiaba. El FBI ideó una astuta artimaña para hacerlo salir. Llamaron a Lawton y le informaron que su taller había sido robado, esperando que el señuelo de proteger su negocio fuera suficiente para hacerlo salir de su escondite. Era un riesgo calculado, y todo lo que podían hacer era esperar. El plan funcionó. Lawton llegó al taller en su infame BMW, esperando lidiar con un robo. En su lugar, fue recibido por agentes federales, que lo arrestaron rápidamente. La captura de Lawton marcó la pieza final del rompecabezas, llevando el reinado del James Bond Gang a su fin. Ahora Terrence Lawton, Bruce Anderson, David Kirkland y Walter Smith habían sido todos arrestados, y parecía que eso era todo lo que había en la infame banda James Bond. Sin embargo, las consecuencias de su captura fueron tan significativas como sus hazañas criminales. La historia de la banda no se trataba solo de los crímenes que cometieron. Se trataba del impacto que dejaron en las víctimas, las fuerzas del orden y las comunidades que aterrorizaron. Los miembros de la banda enfrentaron cargos serios bajo los estatutos federales RICO, que trataban sus robos, operaciones de receptación y el uso de su BMW personalizado como partes de una empresa criminal organizada. Esto permitió a los fiscales buscar sentencias más severas de las que habrían podido bajo las leyes estatales de robo solamente. En 1996, Anderson, Kirkland y Smith se declararon culpables de cargos de conspiración de extorsión y múltiples cargos de robo. Sus acuerdos de culpabilidad resultaron en sentencias que variaban de 3 a 6 años de prisión. Lawton, el cerebro, también enfrentó cargos federales y fue sentenciado a un término similar. Aunque estas sentencias pueden parecer indulgentes, dado la escala de sus crímenes, la operación de la banda fue completamente desmantelada, impidiéndoles volver a sus formas criminales. Adicionalmente, Ron Lerman, el joyero y principal receptador de la banda, fue acusado y condenado por su papel en la operación durante una redada en su apartamento de Manhattan. Las autoridades recuperaron más de $500,000 en joyas robadas. Las víctimas identificaron muchas de las piezas recuperadas,
ayudando a solidificar el caso contra Luhrmann y la banda. La condena de Luhrmann fue una victoria clave para las fuerzas del orden, ya que golpeó la columna vertebral financiera de las operaciones de la banda. Para las víctimas del James Bond Gang, los arrestos y condenas trajeron un sentido de alivio, pero también resaltaron las cicatrices duraderas de las actividades de la banda. Los propietarios que habían sido objetivos de la banda a menudo describían un profundo sentido de violación. El conocimiento de que los ladrones habían explorado sus hogares, observado sus movimientos y burlado sus sistemas de seguridad dejó a muchos sintiéndose inseguros en sus propios vecindarios. En algunos casos, las víctimas pudieron reclamar joyas robadas de los artículos recuperados durante la investigación. Si bien esto proporcionó una pequeña medida de cierre, muchos notaron que el daño emocional superaba con creces la pérdida material para estas familias. La captura de la banda representó el fin de un capítulo aterrador en sus vidas para las fuerzas del orden. El desmantelamiento del James Bond Gang fue una victoria duramente luchada. Años de frustración y incontables horas de trabajo investigativo finalmente dieron frutos. El caso se convirtió en un ejemplo de libro de texto sobre la importancia de la cooperación entre agencias. Al compartir información, reunir recursos e involucrar al FBI, los departamentos de policía locales pudieron desmantelar una de las operaciones de robo más sofisticadas de la región. El caso también resaltó la necesidad de avances en tecnología de vigilancia y forense. Las tácticas de contravigilancia de la banda, incluyendo su uso del transporte público y gadgets de alta tecnología, a menudo superaban los métodos policiales tradicionales. Como resultado, la investigación del James Bond Gang estimuló discusiones sobre cómo las fuerzas del orden podrían adaptarse para manejar mejor el crimen organizado en el futuro. Aunque la banda fue desmantelada, su historia se convirtió en material de leyenda. La representación mediática del James Bond Gang como criminales inteligentes y de alta tecnología solo añadió a su mística. El BMW lleno de gadgets, en particular, se convirtió en un símbolo icónico de su ingenio. Sin embargo, los oficiales de la ley fueron rápidos en enfatizar que detrás de la imagen llamativa de la banda había víctimas reales, cuyas vidas fueron profundamente afectadas. Para el público, la historia de la banda sirvió como una advertencia. Incluso en los vecindarios más seguros y ricos, el James Bond Gang demostró que ningún hogar era completamente invulnerable. El caso llevó a muchos propietarios a actualizar sus sistemas de seguridad y repensar cómo almacenaban sus objetos de valor, creando un efecto dominó que se extendió mucho más allá de la captura de la banda. La historia del James Bond Gang es un recordatorio de cómo incluso los criminales más inteligentes y bien organizados eventualmente enfrentan la justicia. Durante años, eludieron a las fuerzas del orden, convirtiendo el robo en un oficio de alta tecnología y dejando tras de sí un rastro de miedo y frustración. Pero al final, su exceso de confianza, creciente descuido y los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden llevaron su reinado a su fin. En los años siguientes a sus arrestos, ninguno de los miembros de la banda volvió al nivel de crimen organizado que habían logrado durante su apogeo. Terrence Lawton, el cerebro, cumplió su sentencia y en gran parte desapareció del ojo público. Su negocio de personalización de automóviles, una vez fachada para sus actividades criminales, fue cerrado. Bruce Anderson, David Kirkland y Walter Smith también se desvanecieron en la oscuridad después de cumplir su tiempo. Si encontraste esta historia intrigante, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias de crímenes reales que descubren los eventos extraordinarios y las personas detrás de los titulares. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.